Fue manejado por el grupo de cirugía pediátrica del Hospital San José Centro y tiene que ver con una patología que no es muy común en niños, es bastante común en adultos de la tercera edad, pero que se produce y tiene algunos pacientes, digámoslo así, claves en los cuales pues uno la puede identificar y sospechar. Esta patología es el volvulus del sigmoide. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de torsiones intestinales y esta pues no es tan común para nosotros. El día de hoy nos va a presentar la charla la doctora María Lucía Porras y pues esperamos que la charla sea de su agrado. Comencemos la charla. Listo, doctor. Buenas noches para todos. Mi nombre es María Lucía Porras. Soy residente de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y como les comentaba el doctor Pérez, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el vólvulo del sigmoide. Esto a raíz del siguiente caso. Es una paciente que llegó al Hospital San José Centro, una pacientica de 4 años que ingresó por 2 días de dolor abdominal tipo cólico asociado a una marcada distensión abdominal. La mamá refería que como antecedente relevante la niña era, tenía un hábito intestinal aproximadamente cada 2 a 3 días, la deposición era Bristol 3, o sea, normal, pero sí era prolongado el tiempo entre deposición y deposición y que permanecía con un grado de distensión abdominal normal. Sin embargo, pues desde hacía 2 días había presentado un cambio y una distensión mucho más abrupta y mayor, asociado al dolor a la palpación. Al ingreso al examen físico, pues datos como relevantes, la niña estaba taquicárdica con una frecuencia cardíaca en 108 latidos por minuto, no estaba deshidratada, no estaba febril, pero sí tenía una marcada distensión abdominal y un dolor a la palpación generalizada sin signos francos de irritación peritoneal, pero sí la marcada distensión. Ante la taquicardia, la distensión se le tomó y el antecedente que les acabo de nombrar del hábito intestinal, se le toma una radiografía de abdomen que lamentablemente no se las pude traer el día de hoy, no la pude conseguir. Sin embargo, pues la historia clínica refiere que pues tenía un signo clásico o claro de signo de grano de café. En esta institución en la que se fue tratada la nena no se cuenta con un servicio de gastroenterología pediátrica ni un equipo de endoscópico como para hacerle intentar un manejo endoscópico, razón por la cual la nena fue llevada a la parotomía exploratoria con los siguientes hallazgos. Al examen físico se le encontró pues inmediatamente al ingreso de la cavidad, como podemos ver en la primera imagen, se ve pues una asa intestinal bastante distendida que ocupa pues la totalidad de la laparotomía y ya al momento de exteriorizarla lo que podemos ver pues es el vólvulo del sigmoide con una distensión que prácticamente eran más o menos unos 15 centímetros de diámetro de la pared colónica, con abundante gas. Se hace la reducción de dicho vólvulo y se decide ante la distensión, el cuadro clínico y pues la poca mejoría al momento de reducir el vólvulo, hacer una resección con una anastomosis primaria a nivel del colon sigmoide con el recto, del descendente con el recto, y la paciente al tercer día sale para su casa con deposición normal, tolerando la vía oral sin ninguna complicación en el posoperatorio. Entonces, ya entrando en la revisión del tema, importante recordar que la palabra vólvulos deriva del latín volvere, que a lo que se refiere es a enrollarse o torcerse o dar vuelta, es la descripción exacta. Entonces, en el contexto de la medicina, un volvulus intestinal es un asa intestinal que se va a envolver alrededor de sí misma y de su mesenterio. Esta va a generar una fisiopatología obstructiva que posteriormente, dado al edema, dado el cambio del eje de irrigación, va a haber una irrigación comprometida posteriormente y pues esto a largo plazo lo que va a generar es una isquemia del tejido que dependiendo de la localización específica que tengamos pues va a generar pues mayor daño o menor daño y también del tiempo de evolución que tenga el paciente.
Entonces, en cuanto a la epidemiología, en específico el vólvulo de sigmoide tiene una incidencia mundial entre 2 a 3 casos por cada 100.000 personas en el año. Se considera que es la tercera causa de obstrucción colónica más frecuente o más prevalente en la población. Sin embargo, pues estos son datos tomados también teniendo en cuenta la gran población adulta, ya que pues esto es una patología que es mucho más frecuente en los adultos que en los niños. Constituye a su vez en una estadística estadounidense el 5% de las obstrucciones colónicas y se ha demostrado que hay una como predisposición por cierta localización a nivel mundial, que son los países que están señalizados en rojo principalmente, teniendo una incidencia de más de 10 pacientes por año, y los que están pues también en esa gama de colores naranjas en la imagen del lado izquierdo, que pues también van a tener entre 4 y 10 pacientes nuevos por año con esta patología. Esto es lo conocido como el volvulus belt, el cinturón del vólvulo, y lo que se ha demostrado es que está asociado a esas comunidades en las cuales la dieta está muy basada en fibras, en dietas ricas en fibra. Entonces, pues son más propensos a tener vólvulos en esta población. Más o menos el 60 al 75% de los casos, esto incluyendo la población adulta, va a tener un compromiso a nivel del colon sigmoide. Sin embargo, el 25 al 49% pueden tener un vólvulos del ciego, el 1 al 4% pueden comprometer el colon transverso y el 1% el ángulo esplénico, siendo mucho más prevalente en el género masculino que en el femenino, con una relación 4:1. En una estadística que hay de las revisiones de la literatura y que se tomaron varios casos en la edad pediátrica, se demostró que la edad principal en la que se va a ocurrir este tipo de patología va a ser entre los 7 y 12 años, principalmente, y también, al igual que en los adultos, va a tener una prevalencia importante en el género masculino frente al género femenino, teniendo una relación 3.5:1 en esta edad pediátrica. En cuanto a un poquito de historia en general de los vólvulos, en el año 1550 antes de Cristo, en el papiro de Evers, hay la primera descripción del vólvulo intestinal, pues no hacen una especificación si fue un vólvulo de intestino medio o un vólvulo gástrico o un vólvulo colónico, que son los tres principales, o las tres estructuras intestinales que se podrían volvular. Sin embargo, pues es hasta esa época que podemos remontar la primera descripción del vólvulos. Después sigue Hipócrates, que fue el primero en hacer una descripción sobre el manejo. Él lo que describe es que se utilizó un supositorio de 22 centímetros de largo y que esto fue lo que utilizó para reducir como tal el vólvulo a nivel colónico. En 1841, von Rokitansky es el primero en describir una estrangulación intestinal por volvulación y a su vez a principios del siglo XIX, Guy fue el primero en hacer una reducción en un modelo cadavérico de un paciente que tenía un vólvulo intestinal a este nivel. En 1883, Atherton es el primero en realizar una laparotomía con adhesiolisis para el manejo del vólvulo, y es a partir del siglo XX que ya se instaura un manejo como estructurado del vólvulo que constan 3 técnicas principalmente. En esto va a ser la detorsión y la aplicatura del mesenterio, principalmente teniendo en cuenta que la razón de esta volvulación es un mesenterio estrecho, seguido por la resección intestinal y la anastomosis dependiendo de la localización. Y por último está el procedimiento de Hartmann o la colostomía tipo Hartmann que conocemos, que es utilizada exclusivamente para el vólvulo colónico. En cuanto a los factores de riesgo que podemos tener, en general, como les nombraba anteriormente, el vólvulo del sigmoide va a darse por una elongación del sigmoide con un mesocolon de base estrecha. Entonces esto va a condicionar que haya como esa discrepancia del tamaño distal frente al mesenterio, que pues va a promover esa torsión o esa volvulación de este intestino. Es importante tener en cuenta que hay
un movimiento volvular normal de las asas intestinales que puede ser hasta 180 grados, ¿sí? Que esto no va a comprometer la irrigación, sin embargo, es en estos momentos en los que se superan los 180 grados que vamos a ver que va a haber un compromiso importante a nivel de la irrigación. Otros de los factores de riesgo, también pues teniendo en cuenta que esto es una patología mucho más frecuente en la edad adulta, son la diabetes y la autonomía disminuida por enfermedades neuropsiquiátricas. Esto pues es un factor de riesgo compartido entre los adultos mayores y algunos pacientes pediátricos con parálisis cerebral o que tengan algún déficit cognitivo que vaya a condicionar que tengan una disminución en su movilidad general. Esto asociado también a la cama prolongada. Y otro de los factores importantes de riesgo que vamos a tener es la enfermedad de Hirschsprung. Se ha demostrado en las últimas revisiones que pude mirar que hasta un 18% de los pacientes con vólvulo del sigmoide van a tener una enfermedad de Hirschsprung oculta que nunca fue diagnosticada previamente a la manifestación con vólvulo. Adicionalmente, pues uno de los factores principales va a ser el estreñimiento y esto es algo de tener en cuenta porque pues en la actualidad se ha demostrado que hay muchos niños con estreñimiento, también en específico por los cambios de la dieta, especialmente en nuestro país que tenemos pues una nutrición poco establecida y estipulada para la edad pediátrica que condiciona que estos niños vayan a tener un estreñimiento crónico mal controlado y adicionalmente también pues es poco detectado por ser una enfermedad como del día a día, pero que no se maneja correctamente tempranamente. Es importante también acá tener en cuenta que pues estos pacientes vamos a tener como riesgos, factores de riesgo para vólvulo sigmoideo y vólvulo escolónico. El único factor o el principal factor de riesgo que vamos a tener entre los dos es esto que les nombraba anteriormente, que es el estreñimiento, esa constipación crónica que puede estar condicionada también por la cama prolongada, por esas alteraciones neurocognitivas que vayan a tener estos pacientes que van a como promover o aumentar este estreñimiento de base que tienen estos pacientes asociado a dietas ricas en fibra o la dependencia o uso frecuente de laxantes, van a ser los principales factores de riesgo para la aparición de vólvulos en las dos localizaciones más frecuentes. La enfermedad de Hirschsprung es más frecuente que ocurre a nivel del colon sigmoide, entonces también pues va a condicionar un vólvulos a nivel sigmoideo y pues ya vienen otros factores de riesgo como los que les nombraba anteriormente. Es importante también tener en cuenta que en cuanto a la volvulación secal específicamente, van a haber como dos tipos anatómicos descritos de este tipo de vólvulos que vienen dados por la fijación normal o anormal del ciego en el paciente en cuestión. Estos dos tipos de volvulaciones en un 80% va a ser a favor de las manecillas del reloj y sobre una rotación axial del mesenterio, y esto es principalmente por una falta de fijación a nivel del ciego, y también hasta en un 20% va a haber otra variación anatómica que es un doblez anterior y superior al ciego sin la rotación axial sobre el mesenterio. Entonces, pues es como un movimiento parcial del ciego en el que sí se volvula, pero al no comprometer como su eje axial o su mesenterio, pues va a ser mucho menos grave en estos pacientes, aunque también pues es mucho menos frecuente que la volvulación normal que les acabo de nombrar. Esto es precisamente por una fijación parietal fallida y al igual que la anterior, pues se ve más frecuentemente en estos pacientes con un estreñimiento crónico mal controlado. En cuanto a la fisiopatología, como les nombré al principio, existe una volvulación normal de ciertos segmentos intestinales que puede ser hasta 180 grados sin comprometer la irrigación y la vascularización como tal del segmento afectado. Sin embargo, cuando esta torsión supera los 180 grados, es que vamos a ver las manifestaciones distintas como son la obstrucción. Esta obstrucción va a condicionar posteriormente un edema de la pared y del mesenterio. Ese edema, esa pared y esa torsión se siguen con un periodo isquémico del segmento intestinal que a su vez va a condicionar esa falta de irrigación, esa isquemia transitoria o prolongada
que vaya a tener ese segmento intestinal específicamente en el colon va a condicionar una translocación bacteriana y la producción excesiva de gas por las bacterias, y es por esto que este tipo de volúbulos inicialmente pues va a tener pues el compromiso en la vasculatura, pero posteriormente continúa la distensión progresiva que en los casos más severos puede condicionar una perforación intestinal a este nivel. Y pues esto se traduce posteriormente en distensión, que aumenta la obstrucción, y esto es un círculo vicioso que cada vez más va a tornar este segmento intestinal en un segmento tóxico por todo lo que se está produciendo en su interior. Es por esto que podemos empezar con una torsión volvular del intestino y terminar en un fenómeno tóxico que ya pues lo vamos a traducir en un paciente que va a tener un colon tóxico y sus repercusiones hemodinámicas y generalizadas. Es importante tener en cuenta que esta volvulación va a ser en contra de las manecillas del reloj y ya, pues eso es como lo importante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo importante, yo creo que en las últimas charlas algo que hemos tratado son estas patologías que no son muy frecuentes, pero lo importante es sospecharlas. Entonces, a pesar de que las manifestaciones clínicas principalmente van a ser una triada poco específica como es distensión abdominal, dolor tipo cólico y constipación o vómito, pues sí tenemos que tenerlo en cuenta, en especial en estos pacientes que tienen antecedentes de estreñimiento, que pueden estar con alguna enfermedad neurocognitiva o que tengan algún otro factor del uso prolongado de laxantes que nos puedan como orientar más el diagnóstico hacia este tipo de patologías. Entonces, tener en cuenta que la distensión, el dolor tipo cólico y la constipación o vómito como una obstrucción intestinal van a ser las principales manifestaciones, y el 30 hasta un 40% de los niños afectados con vólvulo del sigmoide van a tener o antecedente de volvulación previa o una historia clínica de distensión prolongada, como lo vimos en el caso que se presentó al principio de la charla. Como les nombré en la diapositiva anterior, estos, pues al ser un fenómeno que es un círculo vicioso, puede terminar en repercusiones mucho más severas como son la perforación intestinal. Sin embargo, como ya sabemos, el colon es bastante como distensible, o sea, tiene una distensibilidad elevada, y es por esto que la perforación es un fenómeno poco frecuente, pero sí puede existir en este tipo de pacientes, especialmente cuando se lleva, pues no se ha sospechado tempranamente, y pues son estos pacientes que se les hace enemas en el servicio de urgencias, se les pasa una sonda, pero no se le ha hecho ningún otro tipo de estudio adicional sospechando este tipo de patologías. En cuanto al diagnóstico, la imagenología en general va a ser uno de nuestros pilares para el diagnóstico, asociado también a la sospecha clínica, los antecedentes y el examen físico que vayamos a presentar en estos pacientes. Y es importante tener en cuenta acá los hallazgos radiológicos de una radiografía simple de abdomen, que puede ser suficiente para ya orientar nuestro manejo, nuestro plan a seguir en estos pacientes. Entonces, en cuanto al sigmoides, el vólvulo del sigmoides específicamente, la dilatación intestinal va a ser uno de los principales signos que vamos a ver radiológicos, pocos niveles hidroaéreos, especialmente pues porque esto va a ser una obstrucción baja, y tenemos el signo clásico del signo en grano de café. Esto viene, pues esta imagen es bastante específica, si pueden ver el mouse dentro de la pantalla, lo que vamos a ver pues es esa imagen como circular con ese pliegue central, que es el que nos va a dar esa imagen típica del grano de café, que es propia de un vólvulo del sigmoide. En cuanto a los vólvulos del ciego específicamente, pues también vamos a tener signos compartidos como son la marcada distensión de asas, y es importante tener en cuenta que la orientación de la punta como del grano de café va a orientar la localización de la volvulación. Entonces, como podemos ver en el sigmoide, tiene una orientación que va hacia el cuadrante superior derecho del paciente, y en el contrario, en el ciego, pues lo que vamos a ver es un eje hacia el cuadrante superior izquierdo. Entonces, aunque son imágenes muy parecidas, y obviamente al momento
Lo único que sí nos va a dar un diagnóstico definitivo es al momento de intervenir al paciente. Este tipo de signos indirectos de la orientación del grano de café especialmente nos puede orientar sobre la localización específica de este tipo de volvulación. En la actualidad también se habla pues del uso de la tomografía como indicio para el diagnóstico del volvulo del sigmoide y del ciego. Lo que vamos a ver, pues además de la dilatación importante de asas, es este signo del torbellino, que es un signo de un mesenterio enroscado como el que podemos ver en la imagen señalado con la flecha amarilla. El punto X, la verdad no encontré una imagen en un tag específicamente que nos hable del punto X, pero esto hace referencia, como lo podemos ver en la imagen, a ese punto en el que confluyen pues los dos ejes, o sea, los dos puntos los dos rebordes del colon como tal con el pliegue central, que pues si teniendo un poquitico de fe podemos ver acá que hay una X central. Entonces ese es el punto X que también se puede ver inclusive en la tomografía o en una radiografía como esta que vemos anteriormente. También está la pared partida, que habla de una grasa mesentérica invaginada sobre la pared intestinal. Y es importante tener en cuenta que la tomografía, a diferencia de la radiografía que puede orientar o no orientar el diagnóstico, la tomografía tiene una sensibilidad y una especificidad elevada para este tipo de patología, siendo con una sensibilidad hasta el 100% y una especificidad del 90%. También existen algunos signos indirectos que nos pueden hablar sobre la gravedad de esa volvulación, como son el grado de distensión abdominal y del engrosamiento o edema de la pared intestinal específicamente, y también la aparición o no de la neumatosis intestinal. Como recordar un poquitico, pues la neumatosis intestinal es algo propio que nosotros vemos en los pacientes con enterocolitis necrotizante, pero pues habla de esa traslocación de gas a el espacio de la pared intestinal específicamente. Y hiperemia o injuria a nivel del mesenterio, como hematomas que se pueden llegar a ver en la tomografía. Entonces, tenerlo en cuenta porque puede que no veamos signos específicos de volvulación, pero si hay estos signos indirectos de sufrimiento de asa, pues sí nos está hablando que el paciente puede estar requiriendo una intervención quirúrgica prioritaria o urgente. Esta última imagen de la tomografía que les traje es para mostrarles el famoso pico, o el signo de pico de pájaro, que como podemos ver es como ese torbellino, el final del torbellino que nos va a dar ese pico descrito. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, pues tenemos que diferenciar dos grandes grupos de manejo para este tipo de pacientes, que son los pacientes que tienen un vólvulo agudo y complicado, entonces cuya manejo inicial va a ser la reanimación, la corrección de la coagulopatía que pueden tener adicional y la corrección electrolítica, porque estos pacientes van a tener, pues por esa translocación bacteriana, van a tener pues una sepsis generalizada que también va a hacer les perder bastantes electrolitos y pues es necesario tenerlo en cuenta al momento de la reanimación. Y hasta un 61% de estos pacientes que tienen estas manifestaciones severas y estas manifestaciones severas del estado clínico en general pueden tener necrosis intestinal y requerir algún tipo de intervención adicional durante el acto quirúrgico, o sea, aparte de la reducción, y pues llevar al paciente a cirugía. Existe la gran pregunta sobre si restaurar o no restaurar la continuidad en estos pacientes. Como bien se sabe, va a haber una distensión abdominal importante. Si tenemos en cuenta que sea un paciente con antecedente de estreñimiento, pues con mayor razón va a haber esa discrepancia y esa distensión importante a nivel también proximal intestinal. Entonces pues no hay un consenso establecido si se debe de una vez hacer la anastomosis o si es mejor derivar al paciente. Lo que ha demostrado la literatura es que a los dos les va bien, no existe ninguna intervención que sea superior a la otra, lo importante es reducir el vólvulo y hay una tasa de mejoría teniendo en cuenta
que se utilice la colostomía tipo Hartmann o la resección en anastomosis de un 22 a un, perdón, de mortalidad y morbilidad, perdón. Las tasas son muy parecidas, siendo 22% en los pacientes que se les hace una colostomía tipo Hartmann y en 19% en aquellos pacientes que se les hace resección anastomosis. Entonces, teniendo en cuenta pues estas estadísticas, no hay ninguno de los dos procedimientos y los dos son válidos al momento de manejar este tipo de pacientes para en el desenlace final de la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Pero pues sí, lo que es claro es que se debe reducir y pues si hay un tejido necrótico se debe resecar. Como les decía, pues entonces está el debate entre restaurar la continuidad y el procedimiento de Hartmann. Los dos son válidos y pues como pudimos ver en el caso que se presentó al principio, pues fue un paciente que tenía una marcada distensión, pero afortunadamente dio para el restaurar la continuidad en el mismo tiempo quirúrgico. Sin embargo, pues también han habido otros casos en los que es necesario hacerle la colostomía y ya en un segundo tiempo realizar el cierre de la misma. En cuanto ya el tratamiento en los pacientes que no tenemos signos pues de que sea un vólvulo complicado, entonces existen varias opciones. El colon por enema es un estudio que nos sirve tanto diagnóstico como terapéutico en este tipo de pacientes con vólvulos del sigmoide. No hay un signo directo como tal del colon por enema, simplemente no hay un paso del medio de contraste por encima de cierto punto, pero también al momento de hacer una insuflación importante de este medio de contraste puede ayudar a reducir la volvulación. Sin embargo, comparándolo con el otro método que existe, que es la sigmoidoscopia, la recurrencia es mucho mayor en los pacientes que se utiliza colon por enema y no existe, a pesar del paso, no hay un 100% de seguridad de que haya una reducción completa del vólvulo. Lo que vamos a ver en la sigmoidoscopia es este mismo signo del torbellino, como lo podemos ver en la imagen que está al lado izquierdo, es ese signo del torbellino en que las pliegues intestinales va a haber pues ese como cierre de la luz que no permite la insuflación de aire más allá de esto y pues va a ser altamente sugestivo de que ese es el punto más distal de la volvulación. Lo que se busca lo que se busca con este tipo de procedimientos es lograr una detorsión y hay un descrito en la literatura que tiene una tasa de éxito entre el 70 y el 95% de los pacientes, teniendo una recurrencia hasta el 6% cuando se interviene quirúrgicamente también al paciente posteriormente. Si se hace únicamente una reducción por manejo endoscópico sin alguna intervención quirúrgica posterior, tiene una recurrencia hasta del 71%. Entonces, por eso es que el consenso actual en los pacientes que no tienen un vólvulo complicado es hacer la reducción por sigmoidoscopia y posteriormente a los 2, 3 o 5 días de esta intervención realizar el procedimiento definitivo para evitar una revolvulación de estos pacientes. Es importante acá tener en cuenta que esos 2, 3 o 5 días que esté el paciente entre la distorsión y la cirugía, se recomienda la ferulización del vólvulo o del sigmoide como tal con un tubo rígido, ¿sí? Un tubo rectal. O pues como se ha utilizado acá en Colombia, se utiliza a veces el tubo de toracostomía para hacer como esta ferulización, que debe durar hasta 72 horas, esto con el fin de lograr descomprimir correctamente el colon por la obstrucción que ya tuvo transitoria y segundo, evitar esa revolvulación aguda que pueden presentar. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que todos los pacientes que se les haga, ya sea una reducción por colon por enema o sigmoidoscopia, deben ser llevados en ese mismo tiempo anestésico a una biopsia rectal, especialmente teniendo en cuenta que en la población pediátrica en específico, pues hasta un 18% de los pacientes que se manifiestan agudamente con un vólvulo del sigmoide van a tener una enfermedad de Hirschsprung oculta que no se haya manifestado anteriormente. Existe una revisión sistemática de la literatura que fue publicada el año antepasado, en la que hablan sobre las perforaciones endoscópicas secundarias a estos pacientes que son llevados a reducción endoscópica del vólvulo.
específicamente en niños, demostrando que no existía, pues en la revisión que hicieron, en los pacientes que fueron manejados con sigmoidoscopia no hubo ninguno que presentara una perforación intestinal. Sin embargo, ellos hacen énfasis en que escoger al paciente que va a ser reducido endoscópicamente debe ser una clave para que esto no vaya a ocurrir. Y esto es, pues seleccionar a un paciente que no tenga ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica generalizada, que no tenga signos de irritación peritoneal, que esté estable hemodinámicamente y que tenga una adecuada, pues que esté estable, sí, en general. Y evitar insuflar excesivamente durante el procedimiento endoscópico el colon, porque pues esto ya sabemos que es un colon que está lleno de gas por la producción bacteriana que habíamos hablado al principio, pues llenarlo más de gas va a ser condicionarlo a que posiblemente se perfore posteriormente. Y otra cosa que es altamente importante es que se utilice un endoscopio flexible. Habla en esta revisión de sistemática de la literatura que en ciertas poblaciones pediátricas a veces se prefiere utilizar el mismo endoscopio, que es mucho más flexible que un colonoscopio pediátrico. Y tener en cuenta que pues este tipo de tratamiento está completamente contraindicado en estos pacientes que van a tener algún grado de inestabilidad hemodinámica, que tengan sospecha clínica de una necrosis intestinal o perforación intestinal, o que tengan signos claros de peritonitis. Existen casos en los que se hace la sigmoidoscopia y esta mucosa, que podemos ver aquí, acá está el torbellino, pero se ve una mucosa sana, ya tiene cambios isquémicos. Entonces, en esos casos, pues lo que recomiendan es no continuar el procedimiento endoscópico, sino todo lo contrario, suspenderlo y convertir a una cirugía como tal. Entonces, este es un artículo que fue publicado en el 2015 en el World Journal de Gastroenterology Endoscopics, que habla sobre el manejo endoscópico del vólvulo sigmoide en niños específicamente. Entonces, es una revisión sistemática de 6 artículos específicamente, en el cual tomaron a 81 pacientes en total. Todos fueron niños, todos fueron manejados endoscópicamente inicialmente, con una tasa de éxito hasta de un 69%, o sea, 156 de los 81 pacientes fueron exitosos en el manejo endoscópico y 13 de los 81 tenían enfermedad de Hirschsprung adicional, pues fue diagnosticada durante esta intervención. Ellos hablan que buscan orientar hacia el manejo endoscópico de estos pacientes, porque como pudimos ver anteriormente, no todos los pacientes son candidatos para este tipo de procedimiento. Entonces, sí se debe elegir adecuadamente cuáles de estos pacientes vamos a tener. Entonces, una de las primeras preguntas que se hacen es ¿cuáles niños? Entonces, cuando se descarta completamente signos de isquemia o de perforación intestinal y si se tiene experiencia endoscópica en los niños, pues se puede intentar una intervención endoscópica para la reducción del vólvulo. ¿Cómo preparar al paciente? Siempre todos estos pacientes usualmente se van a manifestar como una obstrucción intestinal, es decir, con vómito. Entonces sí se sugiere el uso de la sonda nasogástrica para ayudar con como el disconfort de la distensión abdominal y pues también evitar pues pues hacer una derivación del contenido intestinal adecuadamente. Y la corrección electrolítica. Todos pacientes van a tener una translocación bacteriana secundaria a la volvulación, razón por la cual se debe utilizar siempre antibióticos de amplio espectro previo al uso a la reducción del vólvulo como tal. Y existen algunos artículos que hablan de hacer una preparación con un colon por enema. Entonces, esto no solo nos va a permitir hacer diagnóstico de otras patologías que, dependiendo del grupo etario, pueden ser la causa de este tipo de obstrucción intestinal. Ejemplo claro, la invaginación intestinal, que aunque no es lo más frecuente, dependiendo de la edad, pues sí nos podría dar este diagnóstico diferencial. Sí, y también ha demostrado que al hacer esa insuflación con medio de contraste, como que se prepara el colon para hacer más fácil la endoscopia. Entonces facilita la manipulación endoscópica del colon. Entonces, para tener en cuenta, para las personas que realicen endoscopia en niños,
Entonces, lo que dice la teoría de la técnica para la reducción de un vólvulo es que se puede utilizar, pues como tal, el endoscopio, o se puede hacer con una guía de, digamos, de la CPR, ese conducto, pues, que sirve para, ¿cómo se dice? Perdón. Como una guía metálica para flanquear el punto de la valvulación y ahí sí introducir el endoscopio. Entonces, lo que se busca es, primero siempre se le debe hacer un tacto rectal a los pacientes y se coloca el paciente en una posición de cúbito lateral derecho, o lo que conocemos, izquierdo, perdón, o lo que conocemos como la posición de Sims, que es una posición de descanso lateral. Se le hace el tacto rectal a los pacientes y se debe buscar siempre tener en cuenta insuflar con la menor cantidad de líquido, de aire posible. Existen algunos artículos que encontré que hablan sobre el entrenamiento con insuflación, no con aire, sino con agua, que podría llegar a facilitar el procedimiento que voy a describirles. Se identifica la unión recto-sigmoidea, que usualmente va a ser la localización más frecuente del punto de torsión, en donde vamos a ver este signo del torbellino por ser la porción más distal de la volvulación. Y a través de, pues, el punto donde confluye el torbellino se puede hacer avanzar el endoscopio específicamente, o si está muy difícil o muy apretado se puede pasar una guía y por ahí ya como orientar el camino por donde se va a pasar el endoscopio. Cuando ya se introduce, pues ya estaríamos dentro del vólvulo, como lo podemos ver en la imagen 2. Entonces, esto, lo primero es visualizar adecuadamente la mucosa del colon, que está distendido. Si hay algún signo de necrosis o de isquemia en algún punto de la pared colónica de este nivel, se debe retirar el endoscopio y convertir a una cirugía pues ya invasiva. Si no, pues entonces ya esto nos va a permitir pues visualizar el resto de la mucosa. Se busca descomprimir el aire, o sea, se va a succionar el aire que hay a este nivel, y se tuerce se hace un movimiento de torque en el equipo endoscópico a favor de las manecillas del reloj, que va y a cortar el equipo a su vez. Entonces hace un torque y tracción del equipo, que esto como que va a ser el movimiento contrario al sentido de la volvulación, y en ocasiones pues ya va a ser suficiente para hacer la reducción del vólvulo. ¿Cómo sabemos si sí se redujo o no se redujo el vólvulo? Si hay una salida abundante de gas y deposición líquida, pues porque ya va a superarse el punto de obstrucción. Es a este nivel cuando ya pues debemos nuevamente insuflar un poco y como en paralelo con el equipo de endoscopia, pasar el tubo rectal, ya sea pues un tubo rectal propiamente o un tubo de toracostomía apropiado para la edad, pues para el tamaño del ano y del intestino de este paciente, con el fin de que este tubo se sirva de punto de salida del el resto del gas y del intestino, de la deposición líquida que hay proximal, y también pues para evitar que vaya a haber una revolvulación aguda de estos pacientes. Y posterior a esto, pues ellos obviamente, pues la gran mayoría de estos estudios hablan que tienen el equipo para hacer una biopsia percutánea, biopsia por succión a nivel rectal, pero pues en nuestro caso pues sí tocaría hacer una biopsia abierta, pero lo importante es siempre hacer una biopsia rectal, con el objetivo de descartar que haya o no una enfermedad de Hirschsprung asociada. Entonces, pues esto como para tenerlo en cuenta al momento de hacer el procedimiento para la reducción del vólvulo endoscópico. Este pues es un artículo, este es un flujograma que exponen en el Surgical Clinics of North America del manejo dependiendo de los dos escenarios que tenemos de estos pacientes. Entonces, lo primero pues es definir si hay o no una manifestación aguda, ya sea clínica o radiológica, que nos hable de que hay sufrimiento intestinal. Si sí, pues el manejo va a ser quirúrgico inmediatamente. Si no, pues entonces mirar si hay algún otro tipo de vólvulos colónicos. Si sí, pasarlo a cirugía. Si no, pues ya tenemos que es un vólvulo del sigmoide, pues porque es importante tener esto en cuenta, porque los vólvulos del ciego no van a ser reducibles con endoscopia, ¿sí? Entonces, pues van a ser quirúrgicos en la totalidad de sus veces.
Cuando ya tenemos que si es un volvulo del sigmoide, pues vamos a intentar una distorsión endoscópica teniendo en cuenta los criterios de selección que ya hablamos anteriormente, que no tenga signos de irritación peritoneal, que esté estable hemodinámicamente y que se tenga también el equipo y la experiencia endoscópica como para intentar este tipo de procedimientos. Si al momento de hacer la distorsión vemos que hay isquemia, perforaciones o hay una distorsión fallida, pues se debe pasar a cirugía. Si no, entonces ya podemos ferulizar, hacer las biopsias rectales y esperar los 2 a 3 días, 72 horas aproximadamente mínimo, para llevar a un segundo tiempo quirúrgico en el que se le vaya a hacer la corrección definitiva. Existen varios métodos quirúrgicos posteriores en los que pues también hablan de la sigmoidopexia, hay sigmoidopexias percutáneas. Sin embargo, todos estos procedimientos que son como menos agresivos han entrado en desuso por el riesgo de la revolvulación posterior, porque el problema sigue en pie y es ese sigmoide aumentado de tamaño con una base estrecha. Hay algunos pacientes en los que hacen como una plastia del meso, sin embargo, pues esto también puede generar unas lesiones, o sea, lesión arterial específicamente del meso que se esté manipulando, y en ocasiones, a pesar de la plastia del meso, no es suficiente para evitar una nueva volvulación. Es por eso que cuando hay esta distorsión o este colon sigmoide bastante distendido, que ya ha tenido una volvulación, pues sí se intentan algunos procedimientos un poco más invasivos, como ya más agresivos, más que invasivos, que son la resección del segmento, pues que es como el segmento aumentado de tamaño con la base estrecha. Existe pues ahora, pues ya con el auge de la cirugía mínimamente invasiva, a pesar de que no existe ninguna serie de casos grandes, ni ninguna revisión que hable sobre el manejo, tanto en niños como en adultos, que hable sobre el manejo laparoscópico de este tipo de pacientes, ya sea en el tiempo agudo como en el tiempo tardío. Sí han habido como estos pequeños series de reportes de caso en los que se utiliza una técnica mínimamente invasiva para el manejo del volvulus de sigmoide. Entonces, este en específico es un paciente de 12 años que ingresó con una distensión abdominal marcada, que antes, posterior a definir que se pudo haber hecho, se hizo la reducción endoscópica, fue llevado a una sigmoidectomía guiado o videoasistida. Entonces, a lo que llevan, esta es una de las imágenes que muestran en el artículo, que ya es como podemos ver, es ese intestino altamente distendido, pero fue posible exteriorizarlo a través del puerto umbilical y a través perdón, del puerto lateral de la fosa ilíaca izquierda, que fue aumentado de tamaño, pero pues fue videoasistida la intervención final. Y a lo que van con este artículo, a pesar de que es un artículo viejo, es del 2006, pero pues hasta el momento no hay una serie de casos grandes que hablen de este tipo de manejos, es que en pacientes específicos sí se podría optar por una sigmoidectomía videoasistida. Yo acá quería mostrarles, perdón, voy a cambiar un momentico de la presentación. Hace el año pasado, sí, en conjunto con la doctora Cañón y, perdón, ya les voy a mostrar bien. En conjunto con la doctora Cañón y la doctora Ocampo, llevamos es un reporte de caso de un paciente con un volvulo del sigmoide al IPEC del año pasado. Era una paciente de 3 años en la cual pues tenía un volvulo del sigmoide, fue diagnosticado con una radiografía de abdomen con un signo clásico de grano de café, se le hizo la reducción endoscópica, se perulizó con un tubo de tórax y se le tomó un colon por enema posoperatorio para posreducción para confirmar que ya no estuviera volvulada la paciente, como podemos ver en la imagen inferior. Y esta paciente fue llevada a una sigmoidectomía videoasistida, se utilizó un monopuerto umbilical por el cual se le hizo la resección y se hizo una anastomosis vía rectal con una
sutura circular, como lo podemos ver en las imágenes. Entonces, pues a pesar de que no existen muchas series de casos en la actualidad, o series de casos o revisiones que nos hablen específicamente ya del uso de la laparoscopia, sí es algo que ha ido empezando a usarse, y a pesar de que nuestra paciente en específico fue una paciente pequeña, pues sí se pudo hacer exitosamente video asistido, y pues es una buena opción para tenerlo en cuenta en estos pacientes, especialmente aquellos en los que se pudo hacer una reducción mínimamente invasiva, como una reducción endoscópica. Se disminuye el tamaño colónico con la descompresión ya de la endoscopia y del tubo que se pasa, y posteriormente ya se hace la cirugía definitiva para evitar pues esta revolvulación de estos pacientes. Y ya, esto era lo que les quería presentar. Muchas gracias, María Lucía. Una charla bastante completa acerca de un tema pues, del cual a veces pues, no hay mucha información por ser exótico en la población pediátrica, pero que tiene una población objetivo en la cual se puede encontrar bastante específica, y que pues de no tenerse una sospecha diagnóstica clara no se encontrará pues fácilmente esta patología. Yo quisiera saber si hay alguien que ha tenido algún tipo de experiencia con esta patología dentro de las personas, o hay alguna pregunta en los asistentes el día de hoy a esta charla. Hoy estuvo algo baja de asistencia en la charla. Creo que nos ganaron las elecciones de Estados Unidos realmente en audiencia el día de hoy. Hay poquitas personas el día de hoy. No sé. ¿Alguien quisiera hacer alguna intervención? No. Bueno, quisiera mostrar un caso que tuvimos en la clínica infantil de Colsubsidio. Si Chari puede proyectar las imágenes para mostrarlas. Fue algo muy parecido. Este paciente era una paciente femenina de 11 años. Ella venía de Sogamoso. Y ella había sido tratada pues de forma crónica por el grupo de pediatría del hospital allá de Sogamoso por estreñimiento. Y, y básicamente nos la envían bajo la sospecha pues de una impactación en un comienzo, ¿sí? Pero les llamaba la atención que ellos le habían puesto enemas y no mejoraba, persistía con mucho dolor. Y ellos referían que el dolor era bastante llamativo. Era un dolor tipo cólico. El cólico le daba la mamá, y la paciente eran claros que les daba cada 20 minutos, cada 25 minutos, pero también eran claros en que este tipo de episodios de dolor con disautonomía, porque quedaba ella pálida eh, posterior al episodio de dolor, le habían dado en 4 o 5 ocasiones previas. En la clínica le tomamos esta placa. Esta placa, pues, aunque con mucho, digámoslo así, imaginación, podría uno imaginarse un grano de café, pues también pudiera pasar desapercibida como una impactación fecal y nada más. Sin embargo, pues el dolor, la distensión, pues nos llevó a pensarla. Lo llevamos a cirugía, pero lo primero que intentamos fue hacerle una colonoscopia. Y en la colonoscopia sí se veía lo que describe en la charla María Lucía, y era un lugar donde se hacía un torbellino, pero nunca pudimos pasar de ahí. Lo intentamos. La distensión aumentó y finalmente decidimos llevarla a cirugía. Y en la cirugía encontramos esto. Lo primero que encontramos fue una gran distensión del colon. Sí, nosotros pues pensamos primero en un Hirschsprung, pero al hacer la laparotomía asociada a la distensión encontramos el área en la cual se volvulaba el intestino. Creo que hay una foto bastante clara del sitio de volvulación, por ahí, Chari. Siguiente.
Entonces, en la foto de la izquierda se ve claramente la valvulación. Y en esa, y pues entonces nosotros concluimos esto. Si le ponen algo de imaginación, también tenía pedazos donde uno veía algo de neumatosis ya en esa paciente. Y era un proceso ya bastante crónico. ¿Mm? Nosotros pues devolvulamos esa paciente, pasamos un tubo de tórax número 28 por el recto, succionamos todo el contenido que tenía y el colon de la niña volvió a una perfusión adecuada, no vimos zonas de necrosis y pues decidimos hacer algo que pues podrá ser un poco discutido, pero nos pareció como lo mejor en ese momento dado que pues fue en un episodio agudo y fue dejarla con el colon y revisarla a las 48 horas. A las 48 horas pues nos parecía que el colon estaba mucho mejor, que había disminuido de tamaño y que podíamos ofrecerle pues una cirugía posterior y decidimos cerrar y esperar la progresión y revisarla por consulta externa. Una cosa que nos sorprendió fue que en la consulta externa la paciente, bueno, le iniciamos manejo para su estreñimiento crónico y una cosa que nos sorprendió fue que esa paciente empezó a mejorar y en los colon por enemas sucesivos fue disminuyendo notoriamente de tamaño, el tamaño del colon. Y más o menos al año del, del seguimiento, pues tenía un colon, aunque era un dolicocolon, era bastante normal. Sin embargo, pues esa paciente siguió haciendo estreñimiento crónico y en algún momento nosotros, pues, o sea, era absolutamente dependiente del polietilenglicol. En algún momento nosotros decidimos hacerle una sigmoidectomía, pero la paciente nunca volvió porque era de Famisanar subsidiado y al parecer la cambiaron de régimen de PSL subsidiado. Nunca más la volvimos a ver. Digamos que pues este fue el caso que manejamos en la clínica infantil. Cuando uno mira hacia atrás, de pronto esta paciente hubiéramos podido hacerle una pexia o una sigmoidectomía. Sin embargo, pues dado que no volvió a presentar sintomatología, decidimos dejarla quieta y simplemente manejarla así. No sé si hay alguna otra persona que quisiera compartir su experiencia con este tipo de casos. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Eh, Esto pues me parece que la exposición de María Lucía fue bastante buena. Esperamos pues poderlos ver en una próxima ocasión, el jueves a las 8 de la noche, en la charla acerca de A3